Listo, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien, vamos a empezar. Ok, vamos a ver. Bueno chicos, la semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos quedado? Una cosa, cuando yo les digo y les hago la pregunta a ustedes, ¿en qué habíamos quedado la semana pasada? Yo estoy suponiendo de que ustedes leen sus apuntes o de que ustedes escuchan los audios tal vez otra vez. Entonces, ¿por qué les pregunto? Para que ustedes se les quede grabado lo que se les está enseñando. Hay frases, hay cierto lenguaje, ciertas palabras que ustedes tienen que empezar a manejar ya. Ustedes, es decir, vamos a ver, ya me explico para correr esto. Por ejemplo, en todo el curso, de todos los cursos, en realidad vamos a aprender muchas cosas. Es demasiado, como lo dijo David el lunes, es demasiada información, es cierto. Es demasiada información, pero hay palabras, hay ciertas palabras, ciertas cosas que ustedes tienen sí o sí que manejar. O sea, el lenguaje, hay ciertas palabras que ustedes ya tienen que manejar a la hora de que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando, cuando hablamos de que estamos ahorita en la clase de hermenéutica, si yo les digo, bueno, la semana pasada habíamos quedado viendo, vimos que era exégesis, es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver exégesis ahorita. Pero ustedes, si yo les digo, ¿qué vimos? Exégesis. Ustedes ya tienen que irse apropiando y entendiendo que esas son palabras que ustedes tienen que ir manejando, frases y cosas, no porque eso los vaya a llevar al cielo, no es por eso, sino que son frases que ustedes tienen que manejar, porque no es lo mismo. Volvemos a lo mismo. Ustedes en la nivelación vimos hermenéutica, pero vimos algo por encimita. Entonces aquí vamos a ver cosas que ustedes, yo ya les pregunto a ustedes, en buena y sana teoría, yo les pregunto qué es hermenéutica, ustedes ya me lo pueden responder. Si yo les pregunto qué es exégesis, ustedes me lo pueden responder. Pero ¿a qué voy? Que ya tienen que ir manejando ciertas frases para que a la hora que yo les esté hablando, ustedes entiendan qué es. Y recuerden que en el transcurso de las lecciones, si tienen alguna pregunta o algún aporte, lo pueden hacer, no tienen que quedarse callados, ¿verdad? Pueden hacer algún aporte. Entonces, poner bastante atención. Yo no les voy a exigir que tienen que aprender hebreo, mentira, yo no sé hebreo ni sé griego, pero hay cosas que ya hay que ir aprendiendo, que tenemos que irlas teniendo, que son frases y expresiones que es parte cotidiana para los estudiantes, para nosotros como estudiantes, que tenemos que aprender a manejar. No podemos ir así por la vida pensando, nada más venir, porque yo no estoy dando una prédica, yo estoy dando una enseñanza. Por eso yo no me paro en el atril y no, es una enseñanza, esto es una escuela. Entonces, para que ustedes aprendan, como cuando íbamos a la escuela o al colegio, o sea, exacto, que nos repetían cosas y nos decían palabras y cosas, como cuando esto a mí me quedó desde Huila, antes de PIB, con M escribir, eso se lo sabe todo el mundo. Entonces son cosas, frases y cosas que ustedes ya tienen que ir manejando con respecto a la teología. ¿Estamos? Que no se les puede olvidar, tienen que estar. Y cuando les pregunto, chicos, ¿qué vimos la semana pasada? No es porque yo no sé qué vimos, es porque yo necesito saber que ustedes están por lo menos viéndolo, escuchándolo. No estoy siendo legalista en el sentido de que se van de aquí y tienen que escucharlo otra vez y tienen que escucharlo jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, no, pero que lo repasen. Esta materia en particular es una materia, se los dije desde que iniciamos, se tiene que estar repasando, porque esto se olvida. Hay muchas cosas, porque es muy técnica y entonces hay muchas cosas que se olvidan y hay que estar revisando. Y yo no diría que solo esta, sino que todo, por lo menos estar de vez en cuando repasando. ¿Estamos? Entonces, la semana pasada, dime. Sí, ahorita. Chicos, la semana pasada habíamos quedado en cómo se formó es correcto. Y habíamos visto en cómo se formó la Biblia, que todavía nos quedaba una parte. Entonces, ahí mismo vamos a iniciar. Justo donde dijo Estefanía, aquí lo tenemos en la pantalla para que lo puedan ir viendo, por lo menos lo que yo les hice en las presentaciones.
Entonces, ¿cómo se formó la Biblia? Entonces, en este primer punto de la Biblia, nosotros vimos que primero se necesitó para la formación de la Biblia, fue primero lo que dijo Estefanía. Revelación divina. ¿La revelación de quién? De Dios, correcto. Vamos a leer este texto de Daniel. Está aquí en la pantalla igual. Daniel, capítulo 2, versículo 27 al 28. Antes de pasar al otro punto, ¿verdad? ¿Alguien que me lo lea fuerte, por favor? Daniel 2, del 27 al 28, por favor. Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los ¿El qué? ¿El cuál qué? Un Dios en los cielos, el cual revela ajá, los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La palabra aquí, esta palabra revelar, ahí lo pueden ver en la pantalla, creo que ahí está así. Ahí en la pantalla tenemos una palabra hebrea que traduce revelar justamente en ese versículo. Esa palabra revelar viene del hebreo Gelá, así como está escrito, con G de gato, U-E-L-A, tildado en la A, Gelá. Así se traduce revelar, por lo menos en esta palabra de Daniel, ¿verdad? El significado de esta palabra Gelá, significa o quiere decir mostrar o dar a conocer algo que está oculto al entendimiento humano. No sé si está aquí para ver. Ah, sí, aquí está, de hecho. Que está mostrar o dar a conocer algo que está oculto, ¿a quién? Al entendimiento humano. Y recordemos que cuando Daniel está diciendo que ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey lo que está escondido para el rey, dice Daniel que dice que Dios es el que sí las puede revelar, que puede revelar todas estas cosas. Y la palabra que dije, revelar, significa, lo repito nuevamente, es mostrar, y puede dar también a conocer algo oculto al entendimiento humano. Pero también significa, como les dije, descubrir un misterio o un secreto, como en este caso, de la visión del rey Nabucodonosor. Ahí de acuerdo, ¿verdad? Vamos a ver otro texto en 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 27, y lo que estamos haciendo es usar textos ahorita de la Biblia para poder entender cómo es ese primer punto o lo que ocupó Dios para que la escritura, la Biblia, se formara, que es que la revelación, ¿verdad? Estamos, ¿qué dice? 2 de Samuel 7, 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta ciudad. Ok, excelente, vamos con esta. Otra vez, aquí aparece esta palabra revelar. ¿Dónde aparece? Donde está hablando en el versículo 27, que dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste. Y ahí aparece esa palabra, revelar. Pero aquí, esta palabra en el hebreo es la palabra, ¿cómo dice ahí? Ajá. Gala o Galá, porque no puede ser Gala con una H al final. Gala. Esta palabra Gala significa revelar, pero el significado de Gala también, ojo con esto que interesante, porque esta Gala también significa desnudar. Entonces uno le dice a la esposa: voy con Gala. Desnudar, dar a conocer, manifestar algo oculto a la razón humana. ¿Tienen el diccionario ahí en usted? ¿Lo tienen? No, por si lo quiere usar, digo yo, porque ahí están las referencias. Pero digo yo, si lo quisiera usar. Si no, don't worry, pero ahí están las referencias. Entonces,
manifestar algo oculto a la razón humana es similar, esta palabra es similar a la que acabamos de ver. ¿Cuál era la anterior? Gelá, correcto. Esa es la anterior que vimos, es similar, es parecida. No es exactamente lo mismo, pero sí es muy parecida. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, con estas dos definiciones, nosotros podríamos entender claramente cómo es que se formó la Biblia por la revelación divina, correcto. ¿Y qué fue lo primero que Dios tuvo que hacer? No, aquí está. Ahí está de una vez. ¿Qué fue lo primero que Dios tuvo que hacer para que se pudiera escribir la Biblia? Ahí está la respuesta. ¿Qué dice? Dar a conocer, correcto. Entonces, Dios lo que hizo fue dar a conocer al hombre estas cosas que estaban ocultas. Dios las reveló. Por ejemplo, ustedes ya saben, ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés, correcto. La Biblia lo dice también que fue Moisés. Y la Biblia lo reconoce. La Biblia no le quita, digámoslo entre comillas, ese mérito. ¿Me doy a entender? Pero Moisés no vivió cuando estaba Dios formando todo, que dice el Génesis, ¿verdad? Moisés no lo vivió. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿cómo fue que hizo Moisés para poder escribir el Génesis? ¿Cómo hizo? ¿Por qué? Dígalo duro. Por revelación. Por revelación, correcto. ¿Y quién se lo reveló? Dios, correcto. Esto es lo primero que Dios usó, la revelación. Y ahora vamos a mencionar, ya mencionamos que es por la revelación, ¿verdad? Pero la revelación la dividimos en 3 partes. La revelación la vamos a dividir en 3 partes. La número 1 está aquí en la pantalla. Número 1 es revelación general. Le leo esta primera, la segunda la lee David si puede y la tercera Estefanía. ¿Estamos? Vamos a ver, dice que la primera es la revelación general. Oigan qué interesante lo que dice. A través de la revelación general nosotros vamos a usar un texto. Romanos 1, 19 al 20. No lo tengo en la pantalla, solo lo estoy mencionando. Romanos 1, versículos 19 al 20. ¿De qué nos habla? Bueno, nos habla, ahí es donde Pablo escribe y dice que toda la creación habla ¿de quién? De Dios. Habla de Dios. Pongan atención con esto. Estamos viendo la revelación ¿qué? General. ¿Dónde viene esa revelación general? Bueno, como les dije en Romanos 1 del 19 al 20, nosotros vemos que la creación habla del Dios invisible, que fue Dios el que hizo todas las cosas. Habla de tal forma la Biblia, por lo menos en ese texto, que no hay excusa, y lo dice la misma palabra, no hay excusa para el hombre. El hombre, el ser humano en general, puede tratar de excusarse diciendo que Dios no existe. Puede hacerlo. Pero lo que está revelando a través de la creación, ahí se nos muestra a todos nosotros. ¿Qué pasa? Se nos está desnudando, se nos está mostrando, se nos está dando a conocer, se nos está descubriendo un secreto, un misterio a través de la creación, que Dios sí existe. Hay un orden, algo dice, esto está bien puesto, bien colocado. Si esto está bien diseñado es porque hay un diseñador. Esta, ¿cómo se llama? La revelación general. La número 2, David, aquí está. ¿Cómo se llama? La revelación específica. Repito, antes de que la lean. Todos estos términos tienen que ustedes manejarlos, porque son cosas también que a ustedes les va a servir a la hora del evangelismo, a la hora del enseñar, porque ustedes, bueno, la revelación general, usted escucha eso, revelación general, usted sabe a qué se refiere. Cuando hablamos de revelación específica, ustedes ya van a entender a qué se refiere. Entonces, recuerden que la revelación la estamos dividiendo en 3 partes. La segunda es la revelación específica. La revelación específica. ¿Y qué dice? Es aquella que nos es dada por medio de la Escritura. Esta revelación específica es para conocer a Dios, es para conocer a Dios, conocer su plan, su voluntad y también
para tener una comunión personal con Él. ¿Para tener una qué? Comunión personal con Una Él. comunión o una relación personal con Dios. Ojo, vean qué interesante. Porque a través de la revelación general, ¿qué hace? Dios se manifiesta de una manera personal, de una manera como más general, por eso se llama revelación general, lo cual solamente nos revela la existencia de Dios, nos dice que hay un creador. Cuando vemos, verá que ya vimos la general, estamos en la específica, lo que estoy mencionando es, ya nosotros vimos la general, y en la general a nosotros, la revelación general nos dice que existe Dios. No nos habla mucho detalle, no nos dice quién es Él, cómo actúa, pero la creación en general nos dice que alguien hizo todo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Pero la revelación específica es que, ¿cuál es la revelación específica? Está por la escritura. Es la escritura, así, tal cual. ¿Cuál es la revelación específica? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? La tenemos en la Biblia. Esa es la revelación específica. Esta sí, ojo con esto, esta revelación específica, esta en particular, esta sí nos dice quién es Dios. Esa nos revela en una manera personal, dando a conocer a nosotros cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios y también cómo tener una comunión o relación personal con Él. Por eso se llama revelación específica. Es decir, nadie, absolutamente nadie puede, y no hay ser humano que pueda establecer una relación de comunión personal con Dios si no ha recibido la revelación específica. ¿Y cuál es la revelación específica? La palabra de Dios. ¿Que está en dónde? En la Biblia. En pocas palabras, a través de la Biblia o de la Escritura, se nos ha dado a conocer a los creyentes lo que estaba oculto para nosotros. Ahora, vamos a ver otros textos. Repito esto último que dije, que la Escritura a nosotros, ¿qué hizo? Nos da a conocer a los creyentes lo que estaba oculto. Se nos revela por medio de la revelación específica. Vamos a ver aquí Romanos 16, 25. Ahí está en la pantalla. Dice: y al que puede confirmaros, Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación ¿de qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí ya tenemos una revelación, pero esta revelación está más enfocada en la revelación específica, la que está en la Escritura. Y esta palabra, por ejemplo, viene de una palabra griega que es revelación en el griego, ¿verdad? Porque las que vimos eran en hebreo, las dos primeras. Es esta, aquí está. Apocalipsis. Correcto, ahí está. Viene de una palabra griega que es Apocalipsis. De esta palabra se traduce Apocalipsis, correcto. Esta Apocalipsis significa revelación, correcto. Es el libro del Apocalipsis, pues. ¿Y qué significa Apocalipsis? Revelación, sí, exactamente. Entonces nos damos cuenta que el significado es igual que Gala y Gelá o Gela. Por eso, digamos, perdón, Ajá. en la Biblia, digamos, está Revelations, revelación. Ajá, correcto. Lo traducen al original. Correcto, lo traducen así, en inglés viene así. Revelation, no dice otra palabra. Aquí lo traducen así, querían ser más exquisitos, ¿verdad? Sí. Entonces, esta palabra, Apocalipsis, significa descubrir, manifestar algo que se encuentra desconocido. Ven que es similar a las anteriores. Y también que está cubierto, es descubrirlo. ¿Cómo lo enfocamos de una manera más personal? Porque la revelación específica, entre paréntesis,
como lo estamos definiendo. Por ejemplo, para que lo entendamos, ¿qué es lo que nosotros encontramos en las Escrituras? Por ejemplo, en la revelación general, nosotros vemos que Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Pero en lo general, nosotros no sabemos cómo Dios hizo las cosas. Es decir, no tenemos los detalles. ¿De acuerdo? ¿Me van comprendiendo? ¿O va bien, sí? Ok. ¿Dónde encontramos los detalles? De quién es Dios, de cómo hizo Dios todo. En la revelación específica, correcto. Esa es la revelación específica. Ahí nosotros sí encontramos detalles. Ahí, pero en la general no. En la revelación general nosotros no vemos quién es Dios, no vemos si Él quiere tener una relación o nosotros. Nada más nos damos cuenta que alguien lo hizo y sabemos que hay Dios. No hay excusa para el hombre. Pero la específica no nos dice todo, pero sí nos da detalles. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y en la revelación específica, en la Escritura, ahí Dios ¿qué hace? Nos descubre, nos manifiesta algo que estaba desconocido para nosotros y que estaba cubierto para todos nosotros. Por ejemplo, en la Escritura nosotros encontramos cómo se creó la tierra y los cielos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sí está. Ok. En la Escritura se manifiesta cómo Dios formó al hombre, ¿o no está? Sí está. ¿Y cómo formó al hombre y a la mujer? ¿Cómo Dios determinó que se reprodujeran para llenar la tierra? También está. Él ahí lo dice. Y si nosotros abrimos un libro de ciencias, ¿qué dice? ¿Ellos qué dicen? ¿Cómo surgió el hombre? En un libro de ciencias. Ellos dicen que por la explosión de un Big Bang, ¿verdad? Ya nosotros estamos, según ellos nos aventajaron, según ellos. Porque ya ellos han evolucionado, dice que tanto, que ya ellos no están convencidos de que nosotros, ahora, ¿se acuerda que antes decía que veníamos del mono? No, ahora ya no están convencidos de eso. Ahora dicen que es una explosión. Pero esa teoría es cierta, en parte es cierta, o de todo no es cierta. La del Big Bang. Ok, para no desviarme del tema. La ciencia no está peleada con la Biblia. Porque cuando usted lee la palabra que dice que y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Quién produce los seres vivientes? La tierra. Las aguas, por orden de Dios. ¿Qué dice la ciencia? Que la vida proviene del mar. Exacto. ¿Está ligada con la palabra o no? Sí. Sí, es verdad. Cuando usted lee la palabra y usted encuentra que dice que Dios dijo que de la tierra nacieran todos los seres vivientes terrestres, y a nosotros, si ustedes van y se hacen un examen, a nosotros nos hacen un examen para ver la cuestión de los átomos y todo lo que tenemos, ¿verdad? Del ADN. Ellos dicen, ¿sabe por qué dicen que nos comparan que venimos del mono? Porque cuando comparan a los animales con nuestro ADN o con los cromosomas y toda esta cuestión atómica, nosotros compartimos igual. Si a un animal le descubren y dicen, mira, sí, él comparte el mismo, no ADN, sino la misma composición molecular, es igual. ¿De dónde viene el hombre? De la tierra. ¿De dónde vienen los animales? De la tierra. ¿Y qué dice la ciencia? De que viene de la tierra. Por eso, y compartimos igual. Lo único que nos hace diferente es que Dios sopló en el hombre aliento de vida, de Él. Por eso somos diferentes a los animales. Tenemos cuerpo animal, lo vimos en Fundamentos de la Doctrina. Cuerpo animal, la palabra lo dice. Es más, la palabra lo dice. Es cuerpo animal. ¿Cuál es en tierra? Cuerpo animal, la carne. Pero al final de cuentas el hombre es espíritu. Entonces, la ciencia no está peleada. Los que se pelean son los científicos, que quieren negar a Dios, negar la existencia de Dios y negar estos hechos que son reales. Por eso le dije, ¿cuándo es que la ciencia se desvía? Es cuando ya comienzan a sacar cosas. Que de una explosión, ellos no dicen que fue Dios. Yo digo esto, el Big Bang fue real, pero el Big Bang salió de la boca de Dios.
para crear todo. O sea, la explosión del poder de la palabra de Dios creó todo, no una explosión que se generó de la nada. Ellos dicen que la nada engendró algo, la nada no engendra nada. Sí, bueno, porque eran, ya para terminar, eran sacerdotes católicos. Imagínense. Entonces, ahí caemos nosotros en razón, ¿qué es más fácil creer? Bueno, volvemos. Estaba interesante la pregunta. Gracias. Entonces, ahora, ya sabemos que ellos dicen que es por medio de una explosión. Antes decían que era del mono. Ya no les convence. Entonces, eso lo dice la ciencia. Pero la ciencia no es revelación. ¿La revelación dónde está? En la palabra de Dios, correcto, exactamente. Entonces, Dios de una manera clarísima nos demuestra. ¿Y qué hace? Nos corre el velo. Nos da a conocer lo que está, ¿qué? Desconocido. Y nos dice cómo fue que Él hizo todas las cosas. Repito, nos dice lo que Él quería decirnos. No nos detalla tanto. Dice que el hombre vino del polvo de la tierra y lo formó y sopló aliento de vida. Pero no dice cuánto polvo agarró. No dice si lo metió en un horno. ¿Verdad? No dice, no dice si tenía planos. Me doy a entender, estoy hablando. Él nada más dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra y la ciencia lo corrobora. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, es un montón de cosas que nosotros vamos a encontrar, pero como ejemplo, a través de la revelación específica, ustedes y yo llegamos a conocer cómo es Dios, quién es el Redentor. ¿Quién es el Redentor? Jesús. Nos dice, la revelación específica nos dice qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias. O sea, son tantas cosas, nosotros los seres humanos, que nosotros necesitamos conocer. O sea, ¿ustedes conocían eso antes? Pues se les está corriendo el pelo. Estas cosas nosotros no las conocíamos, bueno, volviendo atrás. Estas cosas no las conocíamos cuando no teníamos a Jesús, evidentemente. ¿Por qué? Porque había pecado. Pero muchas veces hacíamos tantos pecados que pensábamos que lo que nosotros pecábamos no eran pecados. ¿Me di a entender en el trabalenguas? Cuando nosotros llegamos... no, esta es una pregunta más bien. Para ver, sí. ¿Cuándo llegaste a conocer que muchas de las cosas que ustedes y yo hacíamos eran pecado ante los ojos de Dios y que no estábamos bien? ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando vino la revelación. ¿Cuál revelación? La palabra. Ajá, la revelación específica, porque la revelación específica está encerrada, no, está bien, está en el Evangelio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿La fe viene por qué? ¿Y oír qué? El mensaje de Dios. La revelación específica. Sin esa revelación nosotros no nos damos cuenta que lo que hacíamos estaba mal. Está interesante, ¿verdad? Cuando a través de la revelación de la Escritura, ¿qué hizo Dios? Comenzó a mostrarnos todo lo que antes para ustedes y para mí nos enseñaba que era pecado. Entonces nosotros ahora cuando pecamos no lo hacemos a gusto, porque sabemos que está mal. ¿Estamos? Hay una tercera, ya casi entramos a la tercera que la va a leer Estefanía. Hay una tercera cosa en la revelación que hay que entenderla. Por ejemplo, estamos en la específica. Ya sabemos que la revelación específica es ¿qué? La Escritura. Pero tenemos que ver la tercera o el tercer concepto de la revelación, porque si no nos vamos a quedar como descuadrados a medias. Tenemos que darla completa. La revelación específica nosotros la entendemos de un solo bombazo, porque ustedes le dicen revelación específica y entendemos que es la palabra de Dios. Eso se entiende así, en un 2x3. Y es ahí donde entra la tercera. Esta, acá. Bueno, igual usted la tiene ahí. La revelación progresiva. Esa léala fuerte y que quede claro. La revelación progresiva consiste o es algo que lo vamos entendiendo y recibiendo paso a paso con el tiempo. Ojo, qué interesante la revelación progresiva.
Repito lo mismo que dijo Estefanía, la revelación progresiva consiste, esta revelación progresiva de Dios es cuando nosotros o la vamos entendiendo y recibiendo paso a paso con el tiempo. Ya les voy a dar un ejemplo. Y recordemos lo que habíamos dicho, que la escritura, ¿cuánto tardó la escritura en formarse? Lo vimos la semana pasada. 1600 años tardó en formarse para que estuviera toda completa, ¿verdad? 1600 años en formarse. Eso es una prueba. Ojo, esto es una prueba de revelación progresiva. No se formó de un bombazo. O sea, Dios, yo creo que Dios podía haber hablado y decir algo así, ¡puf! Ahí tienen el libro, la Biblia hecha. Pero la Biblia no se hizo así. Se fue poco a poco. ¿Se acuerdan con la Septuaginta? Los 70 eruditos, ellos llevaban sus rollos y se empezó a compaginar y a compaginar. Luego los rollos fueron encontrados en las cuevas de Qumran, etcétera, etcétera, hasta que nosotros tenemos la Biblia tal cual. Pero tardó 1600 años. Eso es revelación progresiva. ¿Me captan hasta este momento? Sí. Entonces, la escritura no se formó de toda de un solo golpe. Se fue formando paso a paso, de acuerdo a la revelación progresiva. Por ejemplo, sabemos que el Nuevo Testamento tardó cerca, ojo, el Nuevo Testamento tardó cerca de 3 siglos después de Cristo para que estuviera toda la revelación del Nuevo Testamento completa. Imagínense, 3 siglos, 300 años. A eso se le llama revelación progresiva, correcto. Ahora, bajo este entendimiento de lo que es la revelación progresiva, entra la parte donde nosotros al estudiar la Biblia, bueno, aunque estamos estudiando hermenéutica, que tiene que ver con esta materia, pues, de prepararnos y capacitarnos para interpretar y entender mejor la escritura. Esto no quiere decir que todo lo vamos a comprender de golpe, no todo lo vamos a aprender de una, no podemos, no lo vamos a comprender todo de ejemplo. Yo recuerdo y les pongo este ejemplo, lo que yo hoy conozco, lo que yo hoy tengo de conocimiento, no es igual como cuando yo empecé, no es lo mismo, eso es revelación progresiva. Y lo que yo hoy conozco no es lo mismo que conoceré. ¿Me doy a entender? Poco a poco vamos adquiriendo. Lo que ustedes hoy están conociendo es revelación progresiva. Ustedes no sabían muchas cosas de las que ustedes ya tienen la información. ¿Me doy o me equivoco? Es revelación progresiva. Ahí esta es una muestra. Entonces, se puede comprobar que hay revelación progresiva. Porque ya ustedes no pueden decir que el conocimiento que ustedes manejaban cuando ustedes empezaron su cristianismo es el mismo ahorita. No puede ser. Es más, no podría ser. Ya sería raro. Entonces, vamos a ver dónde me quedé. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nosotros volvemos atrás, ya nosotros vemos lo que conocíamos a lo que conocemos es diferente. Ya hoy se nos ha revelado un poco más, se nos ha corrido un poco más el velo y vamos pasando como de velo en velo y ahí vamos avanzando. No es lo mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo se llama esa revelación? Revelación progresiva. Pero es una revelación, escuchen, es una revelación progresiva, la cual requiere, aquí es donde la chancha torció el rabo y la burra botó a Genaro. Esta revelación progresiva requiere estudio de la palabra. Porque si ustedes y yo no estudiamos la palabra, no vamos a tener revelación progresiva. Si ustedes y yo no estudiamos, no va a haber revelación progresiva. Es decir, a lo mejor usted agarra la Biblia y usted ve que ahí dice algo, ¿y qué pasa? Usted no lo comprende. Ora, le pide a Dios sabiduría para comprender eso, y a lo mejor usted va a seguir pasando el tiempo orando y ayunando, pero si usted nunca agarró la Biblia para estudiarla, nunca la va a poder entender.
No van a poder entender. Yo conozco gente que se sabe la Biblia, se sabe versículos, pero si usted le pregunta tal cosa, no entienden. Se la saben textualmente y se la pueden recitar. Saben versículos, que no está mal memorizar versículos, pero solo eso saben. Pero a la hora que usted le dice, ¿qué significa tal versículo? No saben, porque la leen como que si fuera a leer el periódico. Solo lo memorizan. Entonces, continuamos. Y la revelación progresiva, entre más estudiemos la palabra de Dios en forma personal, entre más estudiemos y con el tiempo, ¿qué va a venir? Más revelación progresiva. Y muchos textos que nosotros no entendíamos los vamos a entender. ¿O me equivoco? ¿Ustedes han entendido algo con todo esto? ¿Han ido entendiendo algo que antes no entendían? ¿O no? Porque ese sí, es así como que... Ah, ok. Porque ahora ya lo pueden entender, pero todavía falta más. Entonces vamos a ver que en la Biblia, esta revelación progresiva, vamos a ver Juan, está aquí. Juan, igual lo tienen en sus celulares. Juan 14:26, lo que Jesús dice cuando Él habló sobre la función del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Juan 14:26. ¿Sí? ¿Fuerte? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Él os qué? Recordará. Enseñará. Enseñará. Y esta, ¿ven el tiempo verbal ahí? Enseñará. Correcto. Es una palabra, esa palabra enseñar tiene que ver con cosas que nos van a ser mostradas, que nos van a ser descubiertas en el tiempo del Espíritu Santo. ¿Tiempo de quién? Del Espíritu Santo. No en mi tiempo. Hay cosas que yo, por ejemplo, hay cosas que a mí el Señor me ha revelado así como de repente, y literalmente es como que me hizo así, me quitó un velo y yo, wow, entendí esto. Eso lo hace el Espíritu Santo. Yo no lo entendía hace mucho tiempo y lo entendí. Y digo yo, wow, ya entendí tal cosa, ¿por qué tal? Y mira, y uno dice, qué increíble. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Muchas cosas que incluso Jesús dijo, o muchas cosas que incluso, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en sus cartas, incluso Pedro llegó a decir que muchas de las cosas difíciles de entender en las cartas, ¿se acuerdan? Es decir, hay muchas cosas difíciles de entender que escribía Pablo. ¿Ok? Hasta Pedro lo dijo. El Espíritu Santo es quien se va a encargar de enseñarnos, de revelarnos esas cosas que nosotros vamos a llegar a estudiar en la Escritura. El otro texto es en Juan 15:26. Ese se los leo. Juan 15:26 dice, pero cuando venga ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ve que no procede de otra persona, procede de Dios, Él dará. ¿Cuándo está ese tiempo verbal? Dará testimonio de mí. Entonces, aquí esta palabra nos está mostrándonos la revelación progresiva. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a dar a conocer día a día, cada día más a Jesús. ¿Pero a través de qué? ¿De cuál revelación? Progresiva. Él nos va a dar a conocer a Jesús día a día, cada vez más a través de la revelación progresiva. Cuando nosotros, ¿qué? Estudiamos la palabra de Dios y la Escritura. Y entre más estudiemos la palabra, el Espíritu Santo, Él va a ir revelando día a día más a Jesús, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Estamos? Primera de Corintios 2, versículo 9 al 12. Se los leo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, Apocalipsis, a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas
del hombre, sino el Espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí está otra vez, hablándonos de esa revelación. Ya hemos entendido, creo yo, hemos entendido la revelación, que es el primer paso. ¿Cuál era? La primera era revelación. Correcto. Sí, correcto. Ya digo, yo me quedé así como sí. La general. La segunda. La específica. Y la tercera. Progresiva. Pero al final de cuentas, primero, para que llegáramos a todo eso, primero, ¿qué fue lo que Dios hizo? Revelar. Nos reveló primero. Eso fue lo que Él hizo primero. Él primero tenía que revelarnos. ¿Estamos? Continuamos. Entonces, ojo con esto, porque ya se los iba a mencionar, pero de una vez aquí va. Ojo. Dios no puede. Ojo con esto, porque aquí tengo que aclarar ahorita algo. Dios no puede dar otro paso antes que este, que es revelar. ¿Se acuerdan? La revelación, que Dios, la Biblia nos fue dada primero por revelación, por inspiración e iluminación. Dios no puede dar otro paso antes de ¿cuál? De recorrer el velo. Es decir, quiero aclarar esto. Dios no está sujeto a nada. Dios es Dios. Pero Dios en sus propias leyes, Él es un Dios tan correcto, un Dios tan recto, tan justo, tan todo, que Él no va a hacer algo que invalide su propia norma. Entonces, Él no es que Él no pueda. Si Él quiere hacer cualquier cambio que Él quiera, Él es Dios. Pero Dios no puede dar. Cuando yo digo que Él no puede dar, no es que yo lo estoy condicionando, sino que Él es tan ordenado que Él no va a hacer o dar otro paso antes que recorra el velo y le revele al hombre su palabra. ¿Me di a entender? Ok, entonces, hasta que Dios dé ese paso, recorrer el velo, que es mostrar, dar a conocer, descubrir algo, desnudar algo que estaba oculto, para que luego venga el segundo paso. Y el segundo paso es la formación de la Escritura. ¿Y cómo se formó la Escritura? Primero se nos reveló y luego hubo la inspiración. La iluminación viene después. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos da a conocer, quita, abre, revela y da ¿qué? La inspiración. ¿Para qué? Para formar la Escritura. Y ya les voy a decir por qué. Es la inspiración divina, acuérdense. No basta, acuérdense en esto, no basta con solo revelar. Porque vamos a ver, si se le revela algo a una persona, y ustedes esto lo van a entender mejor que nadie, si se le revela algo a una persona y nosotros nos basamos en que se reveló nada más y que esa revelación, vean, se mantenga aquí, ¿qué pasa? No. Si se nos revela y se nos queda solo en la mente, ¿qué pasa? Se nos olvida. Por eso yo les dije, en sus apuntes ustedes tienen que estar recordando. Pero hablando de la revelación, si Dios solo la revela, y la revela así y David le reveló y a usted le vino al corazón y usted la tiene en su memoria y pasaron 70 años y David se murió, le quedó a David. Entonces no valdría la pena revelar nada. Entonces, no se puede mantener en la mente del hombre. La mente del hombre, ¿qué le pasa? Se le olvidan las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Bueno, así. Inspirar. Eso hizo. Primero reveló y luego vino, inspiró y se dio el segundo paso. La reveló, la inspiró y ahora, ya que está inspirado, digamos que inspiró, ¿qué hizo el hombre? Y escribió lo que Dios le reveló. ¿Y dónde está escrito lo que Dios le reveló? En la palabra, correcto. Aquí está lo que les estaba diciendo, que no lo pasé. Y aquí está la otra también. ¿Ve que? ¿Cuál es el segundo paso en la formación? Bueno, ya lo vimos. No basta, eso también lo acabamos de ver. Ver aquí, lo que acabo de mencionar. Vámonos, ustedes lo tienen, de hecho, ahí lo pueden ver también.
¿Eso mismo? Entonces, la inspiración viene, aquí está. La inspiración viene de una palabra griega que es, ustedes la tienen ahí también, que es theopneustos. ¿Lo vieron? Es una palabra muy compleja. Esta palabra se traduce por inspiración. Ya habíamos dicho que si usted me pregunta dónde encontramos, o sea, ¿se acuerdan dónde encontramos este tipo de palabras? Hay dos maneras. Por un lado, quienes manejamos el internet lo podemos descargar por un programa que se llama, no sé muy bien en inglés, que es como Eastward, de espada, sword, Eastward. Este programa, ustedes al descargarlo en la computadora ya viene en inglés, tienen que seguir los pasos para que lo pongan en español, es gratuito. Para que pongan Biblias y todo ese asunto. Luego viene la parte que yo creo es como yo lo hago, es la descargar Biblias, comentarios y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa es una manera para ir para encontrar, digamos, perdón, eso es para meterle Biblias a ese programa y todo eso también. Luego, el Strong, ¿se acuerdan? Yo se los pasé a ustedes. El Strong es un diccionario de las palabras hebreas y las palabras griegas, pero también otra manera en que podemos encontrar estas palabras en hebreo y en griego es comprando el diccionario o descargar el diccionario. ¿Cuál es? El Vine, ¿se acuerdan? El Strong y el Vine, que son tomo gruesotototes, ¿verdad? Son grandotototes. En las librerías cristianas, si es que lo van a comprar, son carísimos, ahí se venden. En el Strong vamos a encontrar palabras hebreas y griegas, ya sabemos eso, ¿verdad? Cuando se usan esos diccionarios y eso parece fácil, pero no es fácil. No es sencillo, hay que saber cómo hacerlo. Pero vamos a ver, se debe de aprender para usar esos diccionarios y todo eso que les estoy diciendo, es hermenéutica, lo estamos viendo. Para que a la hora que ustedes usen el diccionario, porque en el diccionario, ya les dije, les van a salir palabras, muchas son sinónimas. Y como es un diccionario de definición, si no es un diccionario, es un diccionario de definición y no un diccionario no solo te da las palabras en el griego y las traduce, pero muchas veces hay palabras que, hay palabras, porque alguien me lo preguntó un día, hay palabras que se traducen, palabras que se traducen iguales, pero no significan lo mismo. Entonces aquí es donde entra la hermenéutica. ¿Estamos? Teopneustos, ya lo vimos. Deme un toquecito aquí está. Entonces, ¿cómo se formó la Biblia? Vamos a ver. De la revelación viene la inspiración, o sea, el teopneustos, ¿verdad? Que esta palabra, vean qué interesante, no sé si ustedes lo tienen ahí, pero vean qué interesante. Esta palabra, el significado es soplo, aliento de Dios. Eso es lo que significa teopneustos. Aquí va a aparecer traduciendo lo que es inspiración, la palabra inspiración. Vamos a ir a un texto en la Biblia, en 2 de Timoteo. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16 y no crean que esto es un invento, ¿verdad? De nosotros. Vamos a ser pacientes y vamos a ir paso a paso tratando de hacerlo lo más pausado posible para que lo podamos comprender. Dijimos que ¿se acuerdan? Que esto es una materia técnica, pero que si la disfrutamos y la aprenden, se van a dar cuenta de la riqueza que es el estudio de la Biblia. Aquí está. ¿Qué dice 2 de Timoteo? 2 de Timoteo 3:16, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es qué? Inspirada, por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, entonces es decir que toda la escritura, como lo leyó Estefanía, ¿qué es lo que tiene? El soplo y el aliento de Dios. Eso es lo que está diciendo cuando dice inspirado. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada, es decir, toda la escritura tiene el aliento de Dios, el soplo, así nada más y nada menos. Y ahí es donde entra ya el significado
Es decir, que toda la escritura, como acabo de decir, es inspirada por Dios y nos da la seguridad, la palabra de Dios, que la escritura proviene de Él, porque tiene la vida misma del Señor. Ahora vamos a poner este significado, la inspiración, que es obra del Espíritu Santo en el hombre, es decir, inspiró el Espíritu Santo a los hombres para que se escribiera lo que Dios había revelado. Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Yo les dije que la revelación no basta en la mente, ¿se acuerdan? Porque la mente, ¿qué le pasa? Se olvida de las cosas y se ocupó la inspiración. Y Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a los hombres para que escribieran la Biblia. Que dicho sea de paso, fueron muchos. ¿Cuántos autores fueron de la Biblia? ¿Se acuerdan? 48 autores. Entonces, ¿Dios qué hizo? Los inspiró. Dios sopló de su aliento de vida en ellos por el Espíritu Santo para que escribieran lo que Dios les había revelado. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Vamos a ver ahí otro texto que menciona la palabra inspiración y vean lo que dice. ¿Verdad que no habíamos visto la tercera parte que le tocaba leer a Estefanía? ¿Y yo la leí o la leyó Estefanía? Sí. Sí, cierto. Digo, yo no me diga que la dejé. ¿Qué dice segunda de Pedro? Segunda de Pedro 1:20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Ok, veamos esto. Entonces, las Escrituras, lo que nosotros conocemos como la Biblia, ¿qué es lo que tiene la Biblia? El aliento de Dios, ¿verdad? La vida de Dios. Por eso son completamente diferentes a cualquier otro libro. No son el Bhagavad Gita o como se llame, ni el Corán, ni nada de eso. ¿Cómo se comunicó Dios a los hombres? Por la revelación. Y la prueba que Dios se comunicó a los hombres es la revelación, como lo dijo David. Y la inspiración es lo que Dios usó para que los hombres, por un lado recibieran revelación específica de parte de Dios, pero por el otro lado les inspiró para que escribieran esa revelación específica, para que todos los seres humanos pudieran escuchar el mensaje de Dios, conocer a Dios y conocer al Redentor y un montón de cosas más que ya hemos visto, ¿verdad? Por la revelación y la inspiración es la prueba que Dios se ha comunicado con los hombres y les ha dado a conocer que su voluntad. Y aquí tenemos que entender que solo Dios puede dar al hombre el conocimiento que el hombre necesita. Y a lo mejor ustedes y yo podríamos pensar, bueno, ¿de qué otra manera se hubiera podido comunicar Dios con nosotros? Bueno, Dios pudo haberlo hecho de cualquier forma, Él escogió esta. Pero si Dios lo hubiera hecho de forma directa, es decir, haciéndolo de forma humana, no lo entenderíamos. Vino Jesús y no lo entendimos. Imagínate. Entonces, ahora imaginémonos qué pasaría si lo hiciera de forma directa. Sería todavía más complicado y tras de eso nos haríamos polvo. Sería como lo que los médicos que llevan una eternidad para descifrarlo. No duda. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Dios tuvo que usar hombres para poderse... Ojo con esto, recuérdense en eso. Dios tuvo que usar hombres para poder bajar al nivel de nosotros para darnos a conocer estas revelaciones. Él tuvo que bajar a nuestro nivel. Para revelarnos a nosotros esas cosas ocultas a través de inspirar a otros hombres, revelarles, inspirarles para que escribieran y que nosotros pudiéramos entender. Así es como Dios lo hizo. Es importante comprender que Dios es el autor, y lo hemos visto ya reiteradas veces, que Dios es el autor de la Escritura. Y este es un punto muy, pero muy interesante, y es importante entender que Dios es el autor de la Escritura porque mucha gente nos va a decir a nosotros, no fue Dios, fueron hombres.
Sí, los hombres lo escribieron, evidentemente, eso es una realidad. Es cierto que fueron hombres los que escribieron la revelación, pero fue revelación más inspiración. Entonces, es decir, Dios usó el instrumento, Dios usó el conducto, pero realmente el autor es Dios. El autor de la Biblia es Dios. Él usó solamente el instrumento, el hombre, para que escribiera. Vamos a ver, porque se escribió lo que ahí en la Biblia, se escribió lo que Dios quería que se escribiera, no lo que el hombre quiso, como hizo José Smith y otros que escribieron lo que sí, ellos sí quisieron, ¿verdad? Se escribió lo que Dios quería que se escribiera, lo que el hombre necesita conocer. Eso es lo que Dios hizo. Dios es el autor de la escritura, pero usó ¿qué? Órganos humanos, y tenemos que entenderlo. Si Él usó órganos humanos, es decir, usó la vida del hombre, por eso es importante este estudio, porque nosotros vamos a encontrar en la Biblia, escuchen esto y traten de memorizárselo o apúntenlo. ¿Por qué Él usó hombres? Porque nosotros vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, diferentes épocas. No es lo mismo una época a otra época, no es igual. No es lo mismo el tiempo de Jesús a nuestro tiempo. ¿Qué más vamos a encontrar en la Biblia? En la Biblia vamos a encontrar lenguajes diferentes al de nosotros, ¿verdad? Lenguajes distintos. Y ya mencionamos que la Biblia está escrita ¿en cuántos lenguajes? 3. Hebreo, unas partes en arameo y otras partes en griego. Y nosotros no hablamos hebreo ni griego, ni arameo, mucho menos. Entonces son diferentes tipos de lenguaje. ¿Y cuántos de esos 3 entienden ustedes? Y yo ni uno tampoco. Entonces, pero bueno, esto es lo bonito de que no sabemos hebreo, no sabemos griego y no sabemos arameo, es cierto. Pero es lo bonito porque aquí es donde nosotros ya empezamos a relacionar, usamos diccionarios para saber qué significan las palabras y empezamos a sacar esas riquezas, lo bonito de ver que lo que significaban, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros no valoramos lo que los hermanos que tuvimos antes hicieron ese gran esfuerzo para que nosotros tuviéramos lo que hoy tenemos. Un gran esfuerzo hicieron, hasta sus vidas dieron. Y hoy existen muchísimas herramientas y por eso hay que darle gracias a Dios porque ya nos podemos preparar mejor. Ustedes sabían que el diccionario Vine y el Strong y todo eso, hasta el 2006, esos diccionarios estaban en inglés. Y si usted los quería conseguir, tenía que mandarlos a traer a Estados Unidos y estaban en inglés. Entonces, si usted tenía uno y usted no sabe inglés, usted tenía que tener uno, más un diccionario en español e inglés, ir haciendo... Oiga, era complejo. Hoy muchos pastores, de hecho, hoy gracias a todo esto, hoy nosotros podemos entender un poco más y decir, man, porque yo a veces enseñaba tal yeguada, si no es eso lo que significa. Hasta tenerlo computable. Entonces, gracias a Dios por eso. Encontramos, como dije, época, encontramos lenguaje, encontramos costumbres. Por ejemplo, cuando ustedes y yo estudiamos la vida de Abraham y la vida de Sara en Génesis capítulo 16, Dios les había prometido un hijo, ¿se acuerdan? Pero ya habían transcurrido cerca de 12 a 13 años y no tenían hijo. Entonces, Sara era estéril. Él ya estaba viejo, estaba grande. Entonces, ¿qué hace Sara? Habla con Abraham, ustedes deben de saber esa historia. Y él le dice, agarre a Agar, vaya y la embaraza y vamos a tomar a ese hijo que nace de Agar, lo tomamos como el hijo que Dios nos prometió. ¿Y qué hizo a Abraham? Ni lerdo ni perezoso. Cuando nosotros lo vemos, ahorita como dice Estefanía, así como que, qué barbaridad. Pero ustedes sabían que de donde ellos venían, de Ur de los Caldeos, eso era una costumbre. Eso era una costumbre, eso era algo normal, no era... Por eso, no era algo así como que diciendo... O sea, no crean que es nada más así como que el sueño de muchos, que la esposa le diga, vaya, usted acuéstese con las que usted quiere y yo no le digo nada. No. ¿Qué mujer va a hacer eso con su marido? ¿Quién le va a decir a su marido, vaya y se acuesta con la empleada? Nadie. Pero resulta que todo esto es importante conocerlo porque era parte de las costumbres.
Y eso era una costumbre pagana de Ur de los caldeos. Ahora, cuando un matrimonio, por ejemplo, en esta costumbre, no podía tener hijos, el esposo podía unirse con la sirvienta, con la sierva, con la esclava, pues, y tener un hijo. Y legalmente, escuchen, legalmente, ese hijo se convertía en el hijo del matrimonio. En un momento. Ok, ya vamos finalizando esta lección. Denme un chancecito. Entonces, como les decía, legalmente se convertía en el hijo de ese matrimonio porque ellos no podían. Y eso era una costumbre. ¿Cómo sabemos eso? De ella a través del estudio, de la hermenéutica, del uso de todo eso que ya ustedes saben. Entonces, Dios usó a hombres para escribir la Biblia. Y vamos a encontrar, como dije, costumbres. Como por ejemplo, el famoso velo. También era una costumbre. ¿Y cuántas iglesias hoy hacen que las mujeres vayan con un velo? Hay varias iglesias. Y solo porque está escrito en la Biblia y usan el pretexto de 1 Corintios 11, donde dice que la mujer debe cubrirse la cabeza, pero si nosotros, como dije, nos vamos a encontrar con costumbres, y eso era justamente una costumbre. Entonces, por ejemplo, ustedes sabían que esa era una costumbre que ya existía antes incluso de que Jesús naciera. La gente dice, es que los cristianos imponen el velo desde Jesús. No es cierto. Históricamente Jesús no había ni nacido cuando la costumbre del velo, ellos ya lo tenían. Jesús nació y eso era una costumbre. Entonces no es que bueno, hay iglesias que lo quieren hacer así solo porque lo toman del texto, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar también circunstancias, encontramos limitaciones, encontramos debilidades del ser humano, porque todo eso Dios lo pone ahí en la Escritura, porque es parte de la necesidad del hombre. Pero alguien podría decir, ¿y por qué Dios permitió que Abraham se acostara se acostó y ¿qué? ¿Se le dio la oportunidad y todo eso? No. Y también ¿por qué el rey David tuvo tantas mujeres? Porque hay que aprender que eso era una costumbre de los reyes. ¿Una costumbre de quién? De los reyes, tener diferentes mujeres, muchas. Era una costumbre. No era algo que Dios permitiera. No era algo que Dios, vamos a ver, no. Era la voluntad permisiva de Dios, pero no es algo que Dios diga que hay que hacer. Era una costumbre ¿de quién? De los reyes, que decidían hacer eso. Pero no era que Dios lo estableció así. Dios permitió, esa es la voluntad permisiva de Dios, pero no significa que estaba correcto. Pero eran los reyes los que se daban esos lujos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, como dije, hay que aprender que todo esto eran costumbres como la de los reyes. Hay que entender cosas en la Biblia, porque después, por eso se hacen las malas las malas enseñanzas o las malas interpretaciones, ¿correcto? Entonces pregunto otra vez, ¿cómo se formó la Biblia? Revelación, inspiración y por último, iluminación divina. Es lo mismo, iluminación. Y la iluminación divina es un término teológico que se refiere a la obra del Espíritu Santo que capacita para poder entender la Escritura como la verdad de Dios. Y vamos a ver un texto antes de terminar, Efesios, con esto terminamos esta y tomamos café. Efesios 1, 16 al 20, Pablo está hablando y dice, se los leo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Quiénes son esos vosotros? Los creyentes de la iglesia en Éfeso. Y nota el versículo 18.
Ahí está la iluminación. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es la iluminación. Y para entender todas estas cosas, y en este caso los beneficios que Cristo nos trajo, aquí nos está diciendo, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, ¿es la iluminación de quién? De Dios, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero, y así como la Biblia, como se formó la Biblia, es como Dios ha hecho la Biblia y cómo nosotros la podemos comprender. ¿Estamos, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Sí. Listo. Vamos al receso.